Magnitudes vectoriales. Concepto y simbología. Normalmente, una magnitud se expresa mediante un valor numérico y una unidad. Las de tipo escalar, como la masa, el volumen, la temperatura o el trabajo, por ejemplo, tendrían suficiente con esto. Pero hay otro tipo de magnitudes llamadas vectoriales. La velocidad, la aceleración, la fuerza o la superficie son ejemplos de magnitudes vectoriales. Requieren, además de un número, módulo, y la unidad, de una dirección, un sentido y un punto de aplicación. La magnitud vectorial se representa mediante una flecha y sus características se explican en el siguiente gráfico. El módulo coincide con la longitud del vector. La dirección es la recta que contiene al vector. El sentido lo indica la punta de flecha. Las magnitudes vectoriales suelen representarse con una letra y una flecha encima. No obstante, en este texto usaremos la letra en negrita para distinguirlas. Multiplicación de un vector por un escalar. Vector unitario. Una de las operaciones que podemos realizar con un vector es multiplicarlo por un escalar. En tal caso, el módulo del nuevo vector varía con respecto al primero en la misma medida que el número por el que se multiplica. La dirección no cambiará y el sentido se mantendrá si el escalar es positivo o cambiará si es negativo. En la siguiente gráfica puede ver algunos ejemplos. Se toma un origen de coordenadas o punto cero. Se ha elegido un vector A de módulo 10 cuadrículas, dirigido hacia la derecha. Si el vector A lo multiplicamos por 2, nos da otro de módulo 20 cuadrículas en el mismo sentido. Si lo multiplicáramos por 3,5, nos daría un vector de 35 cuadrículas. Si lo multiplicamos por valores negativos, los módulos cambian al igual que los casos anteriores, pero además cambia el sentido. Puede verlo en los vectores -a y -1,8a, donde se ha multiplicado por los escalares -1 y -1,8. Si el vector a negrita tuviera módulo 1 y lo multiplicamos por cualquier escalar k, el nuevo vector tendrá módulo justamente el valor de k. Al vector de módulo 1 se le llama unitario o versor y podemos establecer que a negrita es igual a A sin negrita por U minúscula negrita, siendo A negrita un vector cualquiera, A sin negrita un módulo y U minúscula negrita un vector unitario en su dirección y sentido. Esta ecuación también podemos escribirla: U minúscula negrita es igual a negrita partido A sin negrita. Es decir, si dividimos un vector
por su propio módulo resulta un vector unitario en su dirección y sentido. Representación cartesiana de un vector. Todo vector se puede representar en un plano X, Y cartesiano. Para ello, su punto de aplicación es el origen de coordenadas y sus proyecciones sobre los ejes X e Y son sus coordenadas cartesianas. En el caso de la figura, las coordenadas cartesianas del vector A son A sub X, A sub Y. De la misma manera, podríamos representarlo en el espacio X, Y, Z, de manera que un vector A tendría como componentes cartesianas A sub X, A sub Y, A sub Z. Obsérvese que en el caso del plano se verifica que el módulo del vector es raíz cuadrada de A sub X al cuadrado más A sub Y al cuadrado. E igualmente en el espacio se verifica que el módulo es raíz cuadrada de A sub X al cuadrado más A sub Y al cuadrado más A sub Z al cuadrado. Suma de vectores. La suma de dos o más vectores da como resultado otro vector que se denomina resultante. La resultante se puede construir gráficamente de una manera sencilla. Para ello, el primer vector no se mueve. El segundo se traslada manteniendo una dirección paralela de manera que su punto de aplicación coincida con el extremo del primero. Igualmente, se actúa con el tercer vector con respecto al segundo, y así sucesivamente. La resultante es el vector que tiene como punto de aplicación el del primero y como punta de flecha la del último. En la siguiente gráfica podemos ver un ejemplo. La suma de vectores es conmutativa. Los vectores unitarios I, J, K. Definimos tres vectores unitarios I, J y K, es decir, de módulos igual a 1, en cada uno de los ejes cartesianos X, Y y Z. En la siguiente gráfica podemos ver mediante la construcción de la resultante que el vector A es igual a A sub X más A sub Y más A sub Z. Y por otro lado, aplicando la propiedad de los vectores unitarios, que el vector A sub X es igual a A sub X por Y, A sub Y es igual a A sub Y por J, y A sub Z es igual a A sub Z por K. Por tanto, el vector A es igual a A sub X por Y más A sub Y por J más A sub Z por K, que es lo que se conoce como expresión cartesiana de un vector. No es necesario que lea cada una de estas ecuaciones y desarrollo de ecuaciones. El ejemplo que he puesto en la diapositiva anterior, en que un vector cualquiera se puede expresar a partir de sus componentes cartesianas, multiplicándolo por sus vectores unitarios en cada eje, sirve para cualquiera. Así, por ejemplo, supongamos un segundo vector B igual B sub X por Y más B sub Y por J más B sub Z por K, que serían B sub X, B sub Y, B sub Z, las componentes cartesianas
en cada uno de los ejes X, Y y Z del vector B. Si sumamos dos vectores cualquiera, A más B, la operación a partir de sus componentes cartesianas es muy simple porque se trata simplemente de sumar cada una de ellas, a su X con B su X, a su Y con B su Y y a su Z con B su Z. Y igualmente, aplicando las propiedades del módulo, el módulo es siempre la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, que como puedes ver aquí, ya que las componentes de cada uno era la suma de a su X más B su X, a su Y más B su Y y a su Z más B su Z, pues sería la suma de la raíz cuadrada de cada una de esas sumas al cuadrado. Si en vez de sumar restáramos los dos vectores, es una cuestión de cambio de signo. Fíjate muy bien que el cambio de signo se produce dentro de cada paréntesis, es decir, que las componentes cartesianas se restarán entre sí, pero la suma de la componente, por ejemplo, de la diferencia A menos B, sería A su X menos B su X dentro del paréntesis por Y, a la que hay que sumarle la de A su Y menos B su Y y a la que hay que sumarle la de A su Z menos B su Z. Debe tener cuidado en estos signos menos, que es dentro del paréntesis, nunca fuera, porque en tal caso podría dar la posibilidad de que diera la raíz cuadrada a la hora de calcular el módulo de un número negativo. Eso es imposible, ya que las componentes, elevándolas al cuadrado, siempre se suman. Producto escalar de dos vectores. Se define como producto escalar de dos vectores el resultado de multiplicar el módulo de uno por el módulo del otro y por el coseno del ángulo que forman. Vectores A por B es igual a escalares A por B por el coseno del ángulo que forman. De tal definición podemos extraer las siguientes propiedades. A. El producto escalar de dos vectores perpendiculares es 0. Efectivamente, si son perpendiculares, coseno 90 grados es igual a 0. Por tanto, vectores A por B es igual a 0. B. El producto escalar de un vector por él mismo es el cuadrado de su módulo. Efectivamente, vectores A por A es igual a escalares A por coseno 0, igual a A al cuadrado. En esta diapositiva puedes ver todo un desarrollo de ecuaciones que no voy a leer literalmente, solo mientras las vas viendo voy a explicar un poco en qué consiste. Una tercera propiedad es que el producto escalar es conmutativo, ya que el producto de A por B como escalares, es decir, sin negrita, lo puedes ver arriba, coincide con B por A. Por tanto, no importa si se multiplica en el orden A por B o en el orden B por A. Si cada uno de estos dos vectores A y B se expresan en sus componentes cartesianas, es decir, A igual A su X por Y, más A su Y por J, más A su Z por K, y B de la misma forma, al multiplicarlo escalarmente, se trata de aplicar la propiedad distributiva. Es decir, el vector A tiene tres componentes cartesianas, el vector B tiene otras tres componentes, y hay que multiplicarlas todas por todas. 3 componentes de uno, 3 componentes de otra, son 9. Que son 9 multiplicaciones que puedes ver en la parte del desarrollo. En tal caso, observará que da, por ejemplo, la multiplicación primera en el primer sumando A su X por B su X por Y y por Y. También puede ver en otro momento que también hay otro sumando que es A su Y por B su Y por J por J. Y el último de los sumandos puedes ver que es AZ, BZ por K y por K. Es decir, que hay tres sumandos donde se están multiplicando
los vectores unitarios consigo mismos, I por I, J por J, K por K. Concretamente están en el primer sumando, después están en el segundo, tercero, cuarto, quinto sumando y el último K por K que está en el último sumando. El resto de las multiplicaciones, que son otras 6, son cruzadas entre los vectores unitarios. Por ejemplo, I por J, I por K, J por I, etc. Aplicando la propiedad distributiva, como hemos dicho. Ahora bien, el producto de un vector por sí mismo, dijimos anteriormente en una diapositiva que era su módulo al cuadrado. Si multiplicamos I por I, da su módulo al cuadrado. Como el vector I es un vector unitario, el resultado de esta multiplicación sería 1. Igual sucede con J por J y K por K. Así que los tres sumandos del desarrollo de las 9 términos que componen la multiplicación, 3 de ellos, donde está I por I, J por J y K por K, podemos sustituirlo por el valor 1. De manera que ese sumando se quedaría como el primero como AX por BX, el quinto sería AI por BI y el último AZ por BZ. En cambio, los otros 6 sumandos, donde se multiplican los vectores cruzados, I por J, I por K, J por K, etc., da como resultado 0, ya que estos vectores son perpendiculares entre sí. Por la propiedad que vimos antes, el producto escalar de dos vectores perpendiculares es 0. Esto significa que esos 6 sumandos, donde se están multiplicando vectores cruzados, da 0 y por tanto desaparecen. De tal manera que de los 9 sumandos se simplifica mucho la ecuación, quedando solo 3. El producto escalar de esta forma es la suma de la multiplicación de las componentes X entre sí, las Y entre sí y las Z entre sí. Como puedes ver, un poco ya más abajo, A sub X por B sub X más A sub Y por B sub Y más A sub Z por B sub Z, que es la expresión cartesiana del producto escalar. Observe que A por B es igual a A por B por el coseno del ángulo, que es la forma de definir el producto escalar, y que también es igual a la suma de estas componentes cartesianas multiplicándose. Esta ecuación es muy útil, ya que, entre otras cosas, nos puede permitir calcular el ángulo que forman dos vectores simplemente conociendo sus componentes cartesianas. Se trataría de despejar el coseno del ángulo, que sería A sub X, B sub X, más A sub Y por B sub Y, más A sub Z por B sub Z, y el resultado de esta operación, que es un número, se divide por el módulo de A y por el módulo de B. Eso nos daría el coseno de ángulo, cuya operación arco-coseno después nos puede dar el ángulo que forman entre sí.